Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con un minuto aquí en California. Hoy es agosto 9 del 2022. Y bueno, hoy día voy a empezar una serie de charlas que tiene que ver con la reforma en Ginebra, basado en el libro del historiador Scott Manage. El libro está aquí, es uno de los mejores libros en cuanto a historia de la Reforma en Ginebra del siglo XVI y parte del XVII. Es muy importante para que nosotros podamos entender, si bien es cierto, octubre es el mes en donde se celebra, diríamos así, porque, bueno, no es una festividad en realidad, pero se celebra por lo que 31 de octubre es el mes de la Reforma. Martín Lutero pone sus 95 tesis, creando así el inicio del punto de vista histórico de lo que se conoce como la Reforma. La Reforma abre puertas, diríamos, hay un cambio, una verdadera revolución social en toda Europa, política en toda Europa, económica en toda Europa y obviamente religiosa, especialmente en el cristianismo occidental. Eh, Todavía existen iglesias históricas de la Reforma, la denominación luterana. Uh, claro, está dividido en diferentes eh, grupos o denominaciones. Eh, y luego también con iglesias anglicanas, presbiterianas, eh, puritanas, que prácticamente dan, o durante el curso de la historia de la Reforma, se han dividido también. Entonces, lo que vamos a hablar exclusivamente, específicamente, va a ser cómo inicia la Reforma en Ginebra. Esto tiene que ver con todos los que somos presbiterianos, para que vean la diferencia entre lo que es reformado presbiteriano de otras sectas. Es muy diferente. Muchas veces la gente que no conoce asume que evangélicos o pentecostales son protestantes reformados y no lo son. Ya estuve hablando por varias semanas que evangélicos y protestantes y pentecostales es una religión estadounidense, nace aquí en el siglo XX, hace prácticamente un siglo atrás, nada más. Entonces todo evangélico, su religión es de raíz estadounidense, aquí. Todo pentecostal es de raíz estadounidense, aquí. No es reformado, no es presbiteriano, no es protestante. Son de aquí, de los Estados Unidos, así. Eso es muy importante que usted lo sepa. Generalmente de ahí parten cantidad de sectas durante el siglo XX, 1910, 1930, 40, 1950. No sé qué año nació usted, si usted nació en el año 1975, entonces ya vinieron algunos ahí donde usted está. No había muchos. La explosión sectaria de evangélicos y pentecostales empieza más o menos entre el 80, en el año 90. Se expande de una forma increíble. Eh, pero sus orígenes son de Estados Unidos, obviamente. Eso es algo que nunca se tiene que olvidar. Sus orígenes son de ellos mismos, se dividen, sus propios líderes dividen, forman sectas, cantidad de sectas, ellos mismos se autodan la autorización, ellos mismos se autorizan, ¿no? Valga la redundancia, ellos se autoautorizan, ¿no? Ellos no piden permiso a nadie para separarse, ellos no piden permiso a nadie para crear sus sectas habidas y por haber. Pero en la reforma es diferente. Al principio la reforma es totalmente diferente. Y eso voy a leer el capítulo 1 de este libro, ¿no? Que tiene que ver y se llama el capítulo 1 Ginebra y su reforma. ¿Ok? Ginebra y su reforma. Esto va a estar prácticamente grabado en YouTube. Voy a tratar de terminar. Es un capítulo amplio, pero por eso que empecé este mes de agosto. El capítulo 2 es otro tema, pero eh,
Vamos a ver aquí, espere un momento, vamos. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Voy a poner aquí una marca para no olvidarme. Ok, perfecto. Ginebra y la Reforma. ¿Cómo entender Ginebra y la Reforma? Bueno, por casi 300 años antes de Juan Calvino, antes que Juan Calvino llegue a Ginebra, no, la Catedral de Saint-Pierre o San Pedro en Francia siempre estaba situada, ¿no?, como una centinela vigilando sobre toda la ciudad, ¿no?, en Ginebra. Estaba edificado sobre una colina, ¿no?, cuya longitud estaba sobre toda la parte alta de la ciudad. La iglesia del obispo estaba a mando de todo el horizonte, ¿no? Y de ahí se veía prácticamente toda la ciudad, lo que está diciendo ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Las campanas de la catedral anunciaban cada vez que sonaba el principio y el fin del día. Generalmente las campanas sonaban a partir de las 4 de la mañana, ¿no? 4 de la mañana ya sonaban las campanas, que iniciaba el día y terminaba sonando las campanas a las 9 de la noche. Entonces eso es interesante porque dice aquí 4 de la mañana las campanas sonaban, ¿se imaginan? Y a 9 de la noche también, que ya el día termina. Las campanas también sonaban para llamar a la gente a adorar y a la oración en ese tiempo, ¿no? Las campanas también sonaban cuando había una alarma, alarmar acerca de una plaga, cuando había incendios, cuando se celebraban buenas noticias para el pueblo y también cuando se hacía fiestas festivas o también cuando llegaban visitas muy honorables, digamos, como así como hoy en día van presidentes, ahí las campanas sonaban para decir, bueno, viene tal rey. Ok, muy bien. Entonces, pero también sonaban las campanas cuando alguien moría. Cuando alguien moría, también sonaba. Ese era el ambiente social de ese entonces, cómo se vivía, ¿no? Ok. Eh, estaba llena de inscripciones góticas alrededor de la base, ¿no?, donde describía muy bien las responsabilidades de la iglesia y decía así, en la parte baja de la campana decía, yo te alabo, verdadero Dios, y llamo a la gente y también reúno a todo el clérigo. Nosotros oramos o lloramos por los muertos y también pedimos que las plagas se vayan. Nosotros adornamos los días festivos y mi voz golpea el terror en todos los demonios. Fíjese, la Catedral de San Pedro y sus campanas entonces se sitúa como el epicentro de la crisis, ¿no?, religiosa y política que dio lugar en 1536. Es bien interesante, número 1536. Recuerde que Lutero puso en Alemania sus 95 tesis en 1517, 1536, que vienen a ser prácticamente unos 19 años. Sucede algo también en Ginebra, ¿no? Eh, Porque allí lo que sucede en 1536 es eh, lo que se llama el intento de reformar en doctrina y práctica la iglesia, las costumbres, la cultura en Ginebra. Esta reforma, o mejor, como muchos lo llaman, esta revolución, fundamentalmente cambió la estructura política y religiosa de la vida de los ginebrinos y puso a Ginebra en un curso muy peligroso, dice. Una vez antes era, digamos, una ciudad católica, tal vez no muy conocida, relativamente no conocida, era el nido, ¿no?, del corazón de Europa, una pequeña república de Ginebra. Ahora estaba en el centro religioso de toda Europa por la presencia de Juan Calvino. Dentro de unos pocos años, Ginebra entonces se levanta como un nido o como el lugar de todos los refugiados protestantes, como un centro de publicación y también como el centro del cerebro intelectual y religioso de toda Europa. Increíble, ¿no?
el centro del protestantismo francés, Ginebra, ¿no? Era alabado por los admiradores como un modelo y un espejo de la verdadera religión y de la virtud. Pero también era maldecida Ginebra por sus enemigos como la sinagoga del anticristo. Fíjese, ¿no? La historia de cómo llegó Juan Calvino en Ginebra fue en el verano de 1536. No se olvide, 1536. Y su liderazgo estratégico de la iglesia en las décadas que seguían se ha dicho muchas veces. Es algo un poco conocido es cómo la teología y la visión pastoral de Calvino fue preservado y al mismo tiempo formó a los ministros de Ginebra en las generaciones después de su muerte. Para entender y apreciar los desafíos que Calvino enfrentó y sus sucesores en Ginebra, debemos principalmente hacer un resumen de la era revolucionaria que culminó en el nacimiento de una nueva iglesia, así también como la concepción de Juan Calvino en su oficina pastoral y también de las instituciones eclesiásticas que se establecieron en Ginebra. Esto es muy importante, ¿no? La sección final de este capítulo entonces va a describir toda la vida religiosa y la adoración en Ginebra durante la vida de Calvino. O sea, lo que vamos a entrar es prácticamente entrar al corazón mismo de la reforma en Ginebra. ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? No tiene nada que ver con lo que se ve ahora en el siglo, ¿qué siglo? Siglo XXI, ¿no? Donde hay cantidad de sectas que prácticamente han manoseado o ensombrecido la verdadera reforma en cuanto a liturgia, sacramentos, adoración. Y es muy importante porque los que somos herederos de la fe reformada presbiteriana es muy bueno conocer esto. Hoy en día, en donde hay cantidad de sectas, se ha manateado y se ha confundido sectas con la verdadera reforma, lo cual no es así. Dentro de su lugar histórico es bueno saber, porque cuando alguien le pregunta a usted, por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, ¿qué fe eres tú? Yo soy cristiano presbiteriano. Muchos saben, muchos no saben, algunos escucharon la palabra presbiteriano, otros no, y aún los que escucharon no saben qué significa. Después me dicen, bueno, ¿y qué significa presbiteriano? ¿Es católico? ¿Es bautista? ¿Es pentecostal? ¿Qué es? ¿Es algo nuevo? Y muchos dicen, ¿esto es algo nuevo? Claro, ya al decirme eso me da a entender que no conocen absolutamente nada de historia. Entonces, yo tengo que hacer un resumen de una forma mágica y milagrosa y hacerle entender que el presbiterianismo realmente no es nuevo. Las sectas son nuevas, pero no el presbiterianismo, no la reforma ginebrina, no Calvino. O sea, si se dan cuenta, es toda una historia, ¿no? Es toda una historia. ¿De dónde viene el presbiterianismo? Un sistema de gobierno en Escocia. ¿Por qué en Escocia? Por John Knox. ¿Por qué John Knox? Por Calvino. ¿Por qué Calvino? Ginebra. Se dan cuenta, es toda una cadena. Entonces nosotros tenemos que entender bien para tener las bases principales. Las opiniones no cuentan, lo que cuenta es la historia, los hechos. Y los hechos se va a saber. Y ese es mi propósito, conocer los hechos. ¿Por qué es lo que es? ¿Por qué tenemos que creer en eso? ¿Por qué entré ahí? ¿Por qué no entré, digamos, a una iglesia mormona? ¿No? La iglesia mormona tiene su historia. Y eso nace en Estados Unidos, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. ¿No? No nace en Europa, no nace en México, ni en África, ni en Asia, aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no entré a la iglesia adventista? La iglesia adventista también tiene su historia, a finales del siglo XIX, también en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Son sectas modernas que no tienen nada que ver con la reforma. Evangelicalismo no tiene nada que ver con la reforma. Pentecostalismo tampoco, es la más nueva de todas las sectas que existe, que también sale de Estados Unidos. Ok, eso es muy importante, eso voy a estar enfatizando durante este tiempo. ¿Por qué? Porque es bueno saber. Una vez que usted sepa, entonces usted hace la decisión en cuanto a, bueno, esta es mi fe o esta no es mi fe, ahora ya conozco, ahora puedo ver mejor la visión, porque todo tiene una razón y vamos a ver por qué Calvino también, ¿no? Avanza la reforma en Ginebra y las repercusiones que hay, como dice aquí, ¿no? Eh, Ginebra permaneció por mucho tiempo dentro de una religión tradicional, o diríamos era una
ciudad católica muy tradicional, ¿no? Era el asiento episcopal de una diócesis muy amplia en Europa, ¿no? ¿Ok? Tenía prácticamente en ese entonces 450 parroquias católicas en ese entonces, ¿no? El príncipe era el obispo y no solamente era la cabeza espiritual de la diócesis, pero también era eh, la persona política principal de Ginebra y también todos los distritos que estaban alrededor, el cual él gobernaba, ¿no? Con la asistencia de un concilio episcopal, ¿no? Y 32 cánones que hicieron la catedral un capítulo, dice así. La ciudad y sus eh, ciudades alrededor, ¿no? Tenían 7 parroquias y 5 monasterios, ¿no? Dice que alrededor de unos 500 clérigos regulares y seculares ministraban la ciudad, constituyendo el 5% de los 10.000 de las 10.000 personas de Ginebra, o sea, la población de Ginebra, unas 10.000 personas. Ok, muy bien. Eh, por lo tanto, en ese tiempo, a través de todos los días, las campanas sonaban y se escuchaban llamando a la gente, a todos los católicos, para que asistan a la misa. O sea, las campanas ah, recordaban a las personas, bueno, es tiempo de misa. De ahí todo eso viene a México, Centro y Sudamérica. Ahora entiende que inclusive nos va a ayudar a entender las costumbres que hay en Latinoamérica, ¿no? Yo me acuerdo que sí, en Lima, no sé si ahora sigue, pero sí se tocaban las campanas. Yo me acuerdo de la iglesia en donde yo vivía, era la única iglesia católica, y se escuchaba. Entonces, ¿qué significaba eso? Ya todos sabíamos, oh, la misa, tenemos que ir a la misa. No, se escuchaba por kilómetros, o sea, pero era la única iglesia y eso. ¿De dónde viene esa práctica? Bueno, viene de aquí, ¿no? Era costumbre hacer eso. También marcaban el oficio monástico, anunciaban las reuniones en la catedral, no solamente para misa, sino para cualquier reunión, ¿no? Y celebraban también, las campanas se tocaban cuando se celebraban aniversarios de personas muy nobles de la iglesia, o también cuando se tenía que hacer honor a los santos de la iglesia. Por ejemplo, no sé, un santo, San Francisco, digamos, ¿ok? Fiesta de San Francisco mañana, entonces las campanas de la parroquia o de la iglesia de San Pierre, entonces se tocaban y toda la gente sabía, oh, festividad de San Francisco, algo así, ¿ok? Entonces, de tiempo en tiempo también se celebraban situaciones, festividades religiosas, como por ejemplo si venía un obispo de otra parte a visitar Ginebra, ¿no? Entonces era todo una festividad. La ciudad se preparaba, oiga, vino un obispo. No siempre vino un obispo. Entonces se tocaba la campana, la gente se preparaba. O sea, era un ambiente propio de la Edad Media. Y eso era así en muchas ciudades en la Edad Media, ¿no? Todos se conocían, todos practicaban la misma religión, habían las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Prácticamente esa era la vida cotidiana, muy simple, ¿no? En 1520, entonces, eh, había problemas políticos, ¿no? Porque el duque de Savoy estaba ejerciendo, estaba expandiéndose, ¿no? Durante el curso, dice, de la Edad Media, la Casa de Savoy se levantó como uno de los reinos más poderosos en Europa occidental. Recuerde, religión y política van de la mano. ¿Se acuerda que siempre le digo? Religión y política van de la mano. Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver aquí. Ok. Hubieron crisis que siguieron para 1530, por ejemplo, las iglesias de Ginebra sonaron la alarma cuando el duque de Savoy atacó la ciudad en un intento de restablecer control sobre sus posesiones. Fíjate, o sea, hubo un ataque político-militar en 1530. En desesperación, Ginebra llamó por la asistencia de su
vecino más poderoso, ¿ok? Ginebra estaba en Suiza. En Suiza las provincias se llamaban cantones, ¿ok? Entonces, ya que Ginebra estaba siendo atacada por el duque de Savoy, ¿no? Porque quería tomar posesión, entonces eh, los magistrados de Ginebra piden ayuda a su vecino. ¿Y quién creen ustedes quién es su vecino de Ginebra? Ginebra era católica. Era nada más y nada menos que eh, el cantón de Bern, B-E-R-N, Bern. Pero Bern, que también era un cantón suiza, la mayoría eran protestantes. ¿Se dan cuenta? O sea, un cantón católico que estaba siendo perseguida políticamente le pide ayuda a su vecino, pero que era protestante. Muy bien, entonces el, el cantón de Bern mandó unos, dice, 14.000 soldados con 19 cañones a la ciudad en octubre. Entonces, aunque algunas tropas protestantes vandalizaron las iglesias católicas, o sea, estaba mal eso, porque ellos fueron a ayudar, pero como eran protestantes, vieron al catolicismo, a las iglesias, lo malograron, vandalizaron, lo destruyeron. Ese es un asunto muy importante, histórico, que tener en cuenta, como el anticatolicismo, inclusive hoy en día también hacen lo mismo, ¿no? Pero claro, hoy en Nueva York, por ejemplo, las iglesias católicas que están siendo destruidas aquí en Estados Unidos, en algunas ciudades, es por los movimientos que están a favor del aborto, LGBT, ¿ok? Lo destruyen. En ese tiempo eran los protestantes del ejército que fueron a ayudar, pero al ver iglesias católicas lo destruían, ¿no? Muy bien. Dice aquí que entraban y quemaban las imágenes de las iglesias católicas, ¿no? Entraban a las iglesias, cualquier imagen, o sea, se perdió cantidad, miles de imágenes que pues, ya están perdidas, se destrozaron, que nunca vamos a conocer. Entonces los soldados tomaron control temporal de la catedral, ¿no? Y tocaban la campana instalando un capellán reformado. O sea que, fíjate cómo va la religión con la política. Ginebra pide ayuda a Bern, porque el duque de Savoy estaba tomando control. Y Bern, que eran suizos, dice, sí, te vamos a ayudar. Pero los soldados, que eran protestantes, en vez de ir a ayudar solamente, comenzaron a destruir muchas parroquias católicas. Entraban, rompieron, eliminaron, hicieron un desastre con todas las imágenes y en la iglesia principal colocan, en vez de a un sacerdote, a un, dice aquí, eh, capellán reformado en el púlpito y comenzó a predicar sermones protestantes en idioma alemán. O sea, hubo un cambio. O sea, eh, Ginebra pide ayuda, pero le salió el tiro mal. Porque si bien es cierto, le mandaron ayuda, los protestantes no se quedaron contentos con ver el catolicismo. Comenzaron ellos a también destruir, ¿no? Eso causó, oiga, sí estamos de necesidad, pero no van a tomar ventaja en destruir nuestra fe. Pero esa era Europa en el siglo XVI, ¿ok? Siglo XVI Europa, en ese tiempo. Las guerras eran guerras religiosas. Y dice aquí, entonces, eh, como dice aquí, ¿no? El apoyo de la ciudad de Bern a Ginebra resultó ser un caballo de Troya. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que Ginebra dice, vecino Bern, nos están atacando el duque de Savoy. Por favor, ayúdenos. Y él dice, Bern dice, le vamos a ayudar. Y le manda 14.000 soldados y unos 10 cañones. Sí, le ayudaron. Pero como eran protestantes, comienzan a destruir. Sacan al sacerdote y ponen un ministro protestante. Entonces, los de Ginebra dijeron, oiga, ¿y esto? Bueno, tú le pediste ayuda, sí, pero ayuda militar, no para que cambien la religión. Están destruyendo, han destruido las imágenes. O sea, no respetaron la fe católica, los protestantes. Porque eso es, no respetaron. No existía ese concepto de, bueno, yo respeto tu religión, no.
Ellos veían, era herejía, es idolatría. Por lo tanto, imágenes no tienen lugar aquí y hicieron lo que tenían que hacer. ¿Ok? Entonces, a principios de 1532, misioneros protestantes de la ciudad de Bern, que vinieron de Bern, entre ellos estaba Guillermo Farel, Antoine Sauer y Antoine Froment. Regularmente visitaron la ciudad a predicar el Evangelio y ayudaban, ¿no?, a una comunidad clandestina de evangélicos. Ahora, aquí el libro mucho menciona la palabra evangélico, pero no son los evangélicos estadounidenses que niegan la reforma, niegan los pactos, niegan las confesiones, niegan el bautismo de infantes. No, no, no son esos evangélicos. Los evangélicos de ahora son estadounidenses. Cuando el libro habla de evangélicos, está hablando de los originales evangélicos que eran reformados, ¿no? Calvinistas, que creían en las confesiones, los sacramentos, y el bautismo era para adultos y para niños, hijos de creyentes. Totalmente diferente, ¿ok? Así que cuando escuchen que yo digo evangélico, no piensen en su iglesia evangélica, que no es de la Reforma ni es protestante. Más bien piensen en una iglesia reformada, presbiteriana, diríamos así, porque no está tampoco luterana. Esta parte es de la Reforma, propiamente calvinista. ¿Ok? Eso le estoy diciendo, para que no se confundan. Por eso es bueno hacer la diferencia. Muy bien, sigamos. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos comenzaron a una pequeña iglesia protestante. Entonces, alrededor de ese mismo tiempo, ¿no?, se comenzaron a traer Biblias en francés que estaban ilegales, ¿no? Comenzaron a circular toda la ciudad de Ginebra. Las actividades de los misioneros, ¿no? Ya la gente comenzaba a mirar, ¿no? Muchas autoridades católicas dijeron, ¿y estos quiénes son? Bueno, están haciendo proselitismo religioso, ¿no? Entonces, durante el primer viaje misionero de esa vez, Farel y Saunier fueron arrestados, porque recuerde, la ciudad era católica. Entonces los arrestaron a ellos, ¿no?, y los trajeron dentro del concilio frente al obispo católico, ¿no? Se asemeja a algo como lo hicieron Juan Pablo, ¿se acuerdan? Algo más o menos así, ¿no? Los católicos arrestaron aquí a Farel y a otro de ellos. Y un escritor, Michael Rosset, ¿no?, reporta que en la entrevista era así: vengan ahora, ustedes malditos hijos del diablo, Farel, así les trataban los católicos a Farel, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo allí? ¿Quién les envió a traer problemas, ¿no?, a esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, y Farel dice así: bueno, primeramente yo no soy el diablo. Yo vengo aquí a proclamar a Jesucristo, quien es crucificado y murió por nuestros pecados. También resucitó para nuestra justificación, para que cualquiera que crea en Él tenga la vida eterna. Y aquellos que no creen en Él van a ser condenados. Por este propósito yo fui enviado por Dios, nuestro Padre, como un embajador de Jesucristo, llamado a predicar a todos aquellos que desean escucharme a mí. Bueno, cuando terminó, Farel seguramente pensó, bueno, aquí me van a agradecer, me van a decir, oh, qué bueno que viniste a predicar el Evangelio. No, lo agarraron y lo golpearon físicamente al pobre, pero bien golpeado, ¿ok? No lo mataron, pero lo golpearon, pero bien golpeado, y lo sacaron a patada de la ciudad, ¿no? Pero él, terco, regresó el próximo año, ¿no?, ya protegido. Pero se dan cuenta la historia cómo va, ¿no? Eh, ¿No?, que en 1500 entra Farel a predicar. Yo quiero que vean cómo es esto, ¿no? Entra Farel a la ciudad y le agarran y le dicen, ¿qué estás haciendo aquí, tú hijo de Satanás? Prácticamente así le dijeron al obispo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué trayendo estás? ¿Quién eres tú? Porque recuerden, esos tiempos eran como los pueblos pequeños, ¿no? En un pueblo pequeño todo el mundo se conoce, ¿no? Saben con quién vives, sabes quién es tu marido, tu esposa, tus hijos, qué haces, qué no haces. O sea, saben, todos saben la vida de todos. O sea, no hay privacidad
en los pueblos pequeños. No, de veras. Y tanto chisme también. Bueno, pues lo ven a Farel y dice, ¿y este quién es? ¿Y qué está haciendo? ¿Religión? No, tráiganlo aquí. Y dice, ¿y tú qué? ¿No? Como dice aquí, ¿quién te envió, maldito hijo del diablo? Así le trajeron. ¿No? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que sucede está en que él primeramente se defiende, ¿no? Yo no soy hijo del diablo, les proclama, dice, a Jesucristo crucificado, o sea, les predica. Y él pensó seguramente, pues aquí ya predico el evangelio, no soy delincuente, pues me van a abrazar, me van a decir, bueno, no, lo golpearon y lo sacaron a patadas. Él regresó. Entonces, la comunidad de protestantes evangélicos de ese entonces era más o menos como 80 personas, mire, 80 personas, ¿no? Y su primer servicio público fue en la Semana Santa de 1533. O sea, si alguien les dice a ustedes, ¿cómo empezó la reforma en Ginebra? Fue en 1533 en la Semana Santa. La Semana Santa, ¿cuánto cae generalmente? En abril. Ok, más o menos abril, ¿no? ¿Abril? ¿Semana Santa, abril? Ok, Semana Santa, abril. Y bueno, es la primera vez que se hace una reunión protestante reformada en Ginebra. 1533. Ya en Alemania se había empezado porque Lutero puso su tesis 1517, unos menos de 20 años, va a Ginebra, ¿no? O sea, el mensaje de Lutero, protestante de él, comienza a expandirse obviamente en Alemania, su país y los lugares vecindarios. Eh, Calvino todavía no entra aquí, 1533. Pero aquí empieza, fíjese, ya sabemos, cuando alguien le dice, oye, ¿cómo empezó la reforma en Ginebra? Usted ya sabe. ¿Se acuerda que siempre hay tres preguntas? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo empezó? ¿Dónde lo empezó? Y aquí están las preguntas. ¿Cuándo empezó? 1533. ¿Ok? Está, a ver, ¿dónde está? 1533. ¿Quién lo empezó? Farel. ¿Dónde lo empezaron? Ginebra, Suiza. Ya tiene las tres preguntas. Ahora entiende por qué cuando le digo, cuando alguien le habla de una secta, usted dígale, un momento, ¿quién es el fundador de tu secta? Pregúntele. Usted es una persona muy educada, pensante, y dice, oh, fulano de tal. ¿Se acuerdan que hice el ejemplo aquí con el movimiento misionero mundial? A ver, usted, déjame mi computadora. Ok. ¿Cuándo lo fundó? No sé. ¿Qué ciudad? A ver, una ciudad. Cualquier ciudad. Bogotá, Colombia. Ok, Colombia. Pero en Colombia, ¿cómo van a haber sectas? Oh, sí, 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 aquí ya salió. Ya salió tu secta. Sí, sí, fue fundada el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí, es nuevita. O sea, hace un mes fundó tu secta y tú quieres que yo entre a una secta que recién hace un mes. Por favor, tú me estás engañando, me estás tomando el pelo. ¿Cómo se te ocurre que una secta que tiene un mes de creado, tú quieres que yo entre ahí? Cuando el cristianismo tiene más de 2000 años. Por favor, no me tomes el pelo. Gracias, sigue, pero no conmigo. ¿Me entiende? Porque es importante conocer. ¿Entiende por qué es importante? Les dejo una tarea. De las sectas que conocen en su ciudad, aunque no pertenezca, haga Google. Sí, sí, a ver. Diga, oh, allá hay una iglesia. A ver, iglesia, nombre. Ok, la ciudad. Bueno, ya sabe la ciudad. A ver, si sale. Y vea, historia. Olvídese de la doctrina. Historia. A ver, ¿cuándo empezó? Fundada durante la pandemia 2021. Oh, durante la pandemia. Nadie existió porque nadie era vacunado, así que lo inventó el año 2021. Oh, pero está recibiendo ofrendas. Oh, o sea, ya sabe cuándo lo crearon, ya saben y que pide dinero. Bueno, más o menos un ejemplo para que se dé cuenta de cómo surgen las sectas. Bueno, en este caso, Farel entra a Ginebra. Claro, después lo sacaron a patadas,
pero fue en el 1533 el primer servicio protestante reformado. ¿Qué le parece? ¿Ya lo sabe? 1533, repita, 1533, Ginebra, Suiza, 1533. Porque ese es el punto de referencia para saber la reforma. En ese tiempo no había todavía presbiterianismo. Presbiterianismo viene después. Pero es el primer movimiento reformado. Ginebra, Suiza. Oiga, qué privilegio para los ginebrinos. Yo no sé si los ginebrinos de ahora conocen su historia, pero usted lo sabe. Usted ya lo sabe. ¿Ok? ¿Y qué más dice aquí? Dice, fue en una propiedad privada, ¿no? ¿Quién organizó? Lo organizó un francés que le ayudó a Farel que se llama Gurin Moutet. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien en francés, luego lo voy a poner. Si alguien sabe francés me ayuda. Pero es Gurin Moutet. No sé si estoy poniendo el acento francés, French. Gurin Moutet. Él organizó el servicio y distribuyó la cena del Señor. Corrección, no fue Farel, fue Gurin Moutet. Pero aquí yo lo arreglo. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a poner aquí. O sea, tenemos, aquí está. Ya lo marqué. ¿Se dan cuenta? Ya lo marqué. Entonces, si alguien me pregunta a mí, y disculpe señor, ¿me habla a mí? Sí. Oiga, dígame cuándo se inició esto de la reforma en Europa. O sea, presbiterianos, ¿cómo fue eso? Yo no tengo que pasarme ni 5 minutos, menos de un minuto. Le digo, fue en el año 1533. Oh, qué bien. ¿Dónde? Ginebra. Oh, ¿y quién lo hizo? No se preocupe, Gurin Moutet. Él no va a saber quién es Gurin Moutet, pero ya le respondí las preguntas. ¿Entiende? Después voy a hacer un Google quién es Gurin Moutet para saber. En fin, él organizó el servicio, distribuyó la cena del Señor. Oiga, distribuyó la cena del Señor, pan y vino. Qué bonito, ¿eh? Por eso le dije hace un momento que estábamos viajando a Ginebra, Suiza, 1533. Agárrese bien. ¿Me entiende? Me está siguiendo toda la historia. ¿Se da cuenta que la historia es fascinante? Oiga, y yo a veces cuando sueño que estoy ahí caminando con Lutero en Ginebra, Alemania, por Inglaterra con los puritanos, porque de lo que leo se me queda aquí. Entonces yo estoy ahí soñando, estoy ahí tal vez, no sé, tomando un café con un puritano en las calles de Londres, en Westminster, porque es tanta historia, oiga, que es algo hermosísimo. ¿Qué más? Y dice aquí, dice aquí, una vez que las autoridades católicas encontraron que él estaba haciendo la Santa Cena, ¿qué creen que pasó? Lo arrestan, ¿no? Y lo sacan de la ciudad. Oiga, claro, pues, recuerde, Ginebra era católica. Ellos estaban privados, ¿no? O sea, escondidos. Seguramente alguien, ¿no? Por eso hay que tener cuidado quién entra a la iglesia. Alguien miró y dijo, sí, disculpe, pero allá se están reuniendo herejes y protestantes. ¿Cómo? Sí, sí, ¿se acuerda que usted sacó a patadas a Farel? Sí, pues allá hay otro. ¿Es el mismo? No sé, pero están dando vino y no sé, es medio raro, no hay imágenes. Ok, pues agarren a los soldados, vamos. Y lo sacaron. A todo lo sacaron de la ciudad, al pobre, ¿cómo se llama? Guren Mute, 1533, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese mismo primavera, ¿no? Hubo tensiones religiosas que comenzaron a transformarse en violencia. Mira, los rumores comenzaron a expandirse que los protestantes evangélicos estaban haciendo planes para atacar todas las iglesias católicas. Ahora, esto es interesante. Fíjese cómo es el mundo de ese entonces. Hoy en día se hace lo mismo contra la Iglesia Católica Romana, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, por su oposición al aborto, por su oposición a los derechos de los homosexuales. No atacan a iglesias evangélicas y protestantes, créame. Pero los católicos entraron a sus iglesias, les han roto no solamente las imágenes, pintaron con graffiti
un montón de obscenidades. Bueno, los protestantes estaban planeando hacer lo mismo en 1533 en Ginebra. Claro, ellos no lo hicieron por los mismos motivos. Lo hacían porque, uno, los prohibían adorar a Dios en su forma o en su idea, ¿no? Como era. Pero al mismo tiempo, eh, porque eran católicos. Y la idea protestante de ese entonces era las estatuas son ídolos, idolatría. Así que vamos a destruir todos los ídolos, porque promueve la idolatría. Entonces dice que estaban planeando hacer, o sea, destruir, ¿me entiende? Y dice que en mayo 4 de 1533, eh, la iglesia de San Pierre, la principal, ¿no? Reunió, dice, a más de 1500 personas católicas. O sea, la idea era esto, la idea parece que fue esto, que fueron, sí, disculpe señor obispo cónsilo, sí, me acaban de decir que los protestantes están planeando destruir la iglesia. ¿Cómo? Sí, están planeando destruir la iglesia, porque usted sacó a patar a Zafarel y al otro que estaba a la Santa Cena también lo sacó, así que ellos se están vengando, están haciendo un plan para entrar a las iglesias y destruir todo. ¿De veras? Sí, así que yo nomás le aviso. Muy bien, entonces ni corto ni perezoso tocó la campana y dijeron, ¿qué pasa? 1500 hombres. Vamos a pelear. ¿Qué? 1500 hombres. Ok, sacaron a todos los católicos, a todos los que ya iban y ahí nos peleaban diciendo, por favor, no hagan esto. No, venían con palos, piedras, cadenas. Imagínense, 1500 con todo eso. Y dice que lo que pasó acá, que atacaron a protestantes. Los golpearon, pero le quebraron los huesos, la cabeza. Ah, dice que los protestantes también se defendieron, ¿no? Y mataron a un católico. No sé cómo lo mataron, pero lo mataron. ¿Se dan cuenta cómo católicos y protestantes ya empezaban ellos? Y no eran musulmanes, eran católicos protestantes a pelearse. Yo peleo en el nombre de la Virgen María, de Cristo Jesús, herejes. Bueno, y los protestantes, bueno, y yo peleo también y me defiendo, idólatras, adoran a ídolos que no ven. Y le tiraban y le golpeaban un palazo en la cabeza, el otro, o sea, físicamente, no eran guerras espirituales, ¿eh? Nada de eso. Eran peleas callejeras como pandilleros, en otras palabras. Así, así se defendía la fe reformada y católica en la Edad Media. Ahora ya sabe para qué vamos a ponerle este... No, y esto generalmente la gente no lo dice porque dice, no, que van a pensar. No, no, no es que hay que pensar. Simplemente hay que decir cómo fue. ¿Cómo fue? Católicos y protestantes se sacaron la mugre. Se golpearon a muerte porque se odiaban. Y en el nombre del Señor Jesucristo. A estos heréticos no sirven para nada. Vamos a matarlos. Idólatras de cabeza al infierno. Vamos a agarrarlos. Y se entraban y se peleaban, pero bueno, yo creo que fue la providencia porque en ese tiempo no había los teléfonos celulares para estar grabando. ¿Se imagina estar grabando? Ya tendríamos en este momento todo mirando en YouTube. Mira cómo le pega. Mira, mira, Farel le tiró una patada. No, ya estuviéramos ahí todos mirando eso. Porque así fue. Literalmente y peor. Así fue. Y dice aquí, ¿no? En un esfuerzo para castigar a los protestantes de la muerte, ¿no? Y ya de una vez cortar el avance de los protestantes, dice, lo llamaban la herejía de los protestantes. ¿Se dan cuenta? Y los protestantes decían, bueno, ustedes son los idólatras. Nosotros vamos a entrar a su iglesia y vamos a destruir todas las imágenes. Los vamos a quemar. Idólatras. Todo vamos a destruir. Y los católicos decían,
espérense, espérense, heréticos, se burlan de nuestra Santa Madre, los vamos a quemar como a demonios. No, en serio, se odiaban a muerte en el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El obispo príncipe Pierre de la Baume, no sé si lo dije bien en francés, después de 5 años de ausencia retorna a Ginebra en 1533. Entonces reúne al concilio menor, pero el concilio menor rechaza en reconocer la jurisdicción del obispo por el crimen. Entonces él, enojadísimo, ¿no? Se va de la ciudad y dice, nunca más voy a retornar a Ginebra porque lo rechazaron, ¿no? Entonces los eventos ya se estaban poniendo a favor de los reformadores. O sea, se dan cuenta, o sea, cómo cambia la política. Para que se den cuenta cómo es los eventos, para que sepan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En diciembre del 1533, un predicador dominicano de Chambéry llamado Guy Furbité. Ahora, otra cosa, voy a estar diciendo nombres en francés. Yo no sé si los digo bien, pero voy a tratar de al menos ponerle el acento francés. Si alguien conoce francés, no me corrija, por favor, porque la historia es lo importante. Bueno, esta persona era dominicano, ¿no? Se llamaba Guy Furbité. En su sermón que predicaba en la Catedral de Saint-Pierre, dice que comenzó a a predicar atacando viciosamente, agresivamente a todos los presbiterianos, no, a todos los protestantes. O sea, este eh, sacerdote dominicano llamado Guy Furbité de Chambéry, de ciudad en Francia, se puso y la Catedral de San Pierre, ustedes pueden hacer Google, va a ver, grandísima, hasta ahora está ahí, comenzó a atacar a todos los protestantes. Le estoy diciendo, heréticos, hijos del diablo, se van a quemar en el infierno. Ustedes blasfeman el nombre de nuestra Santa Madre, Iglesia la Virgen María. Ustedes, los atacó, pero viciosamente. Toda la gente que escuchaba decía así, cuando vea un herético. Así. Y comenzó a defender la transustanciación. ¿Se dan cuenta? Niegan que el pan es el cuerpo de Cristo. Niegan que el vino es la sangre del Señor. Heréticos. Esa gente es herética, se va derechito al infierno. No tienen lugar en Ginebra, porque Ginebra es católica. ¿No? La gente católica estaba totalmente inspirada, ¿no? Decían, no vamos a permitir ningún hereje protestante que venga por acá. Y la transustanciación, el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor. Entonces, en medio del sermón, Antoine Froment y Alexandre Canus, dos personas, déjeme decir otra vez el nombre. Antoine Froment, Alexandre Canus, dice que se levantaron y le desafiaron al sacerdote dominicano. Fíjense, o sea, imagínense el escenario. Estaba predicando y de pronto que cuando dice todo eso la gente estaba pero emocionada, así vamos a defender nuestra madre iglesia católica, la Virgen María. Y en ese momento se paran dos y le dicen, ¡Ey! Le dicen al sacerdote, te pedimos que justifiques lo que acabas de decir desde la escritura. Así le desafiaron delante de todos. Desde la escritura defiende y justifica lo que acabas de decir, dice acá, ¿no? Y esas dos personas comienzan a decir que usted está predicando mentiras, le llamaron mentiroso. Lo que usted predica es mentira y usted es un falso profeta. Le dijeron delante de todos, ¿no? Entonces, el siguiente
Bueno, no dice qué pasó ese momento, pero en el siguiente primavera había muchos simpatizantes protestantes, ¿no? Ellos tomaron el monasterio franciscano de la Rive. Fíjese, había mucho monasterio. O sea, los protestantes tomaron, invadieron el monasterio franciscano. Y en ese momento que invadieron el monasterio franciscano, lo hicieron, lo convirtieron en un cuartel protestante. O sea, yo me imagino que entraron y, bueno, en un monasterio hay monjes, monjas, y lo convirtieron, dijeron, a partir de este momento se convierte en el cuartel general de la Reforma en Ginebra. Nuestros generales de la Reforma van a ser, y aquí ponen Farel. ¿Se acuerda Farel? Al que lo sacaron de patadas en 1532. Bueno, regresó. Y también regresó con Pierre Viret. Pierre Viret. Entonces los dos estaban ahí. Entonces más de 400 personas llenaron el monasterio. Dice que el monasterio, ya no cabía personas en el monasterio. Entonces, eso es lo que nos dice el historiador, de que ya en ese tiempo, ya las ideas protestantes reformadas cautivaron a mucha de la gente de ahí. Porque cuando entran al monasterio, ellos no esperaban mucha gente. Se llenó el monasterio para escuchar el mensaje del Evangelio desde la perspectiva reformada. Y dice aquí que fueron a escuchar a Farel y, ¿qué cosa creen? En 1534 ellos celebran la Cena del Señor. Eran más de 400. Yo no sé cómo lo hicieron. Celebraron la Cena del Señor. ¿Se dan cuenta cómo? Esta es la reforma al inicio en Ginebra. ¿Me está escuchando? Más de 400 personas en el monasterio de San Francisco en Ginebra celebraron la Cena del Señor. ¿Y qué es lo que pasaba? Como cada monasterio tenía su campana, su campanario, a propósito, los protestantes suenan la campana. Y se acuerda que le había dicho que en Ginebra sonaba la campana, era católico, ya sea por la misa, ya sea por eventos religiosos, ya sea para conmemorar una fiesta, etcétera. Entonces, cuando suena la campana, ¿no? Los católicos pensaban que estaban yendo a una misa. Y cuando van al monasterio, dice, pero el monasterio suena campana. ¿De qué es? Bueno, era justamente porque se dan con la sorpresa de que ellos estaban escuchando, diríamos así, una misa reformada. Claro, no era misa, pero un servicio, diríamos, de la Eucaristía reformada. Entonces, eso fue en 1534, ¿no? Y al mismo tiempo, ellos estaban dando a conocer a los de Ginebra que ya los protestantes se estaban reuniendo en la ciudad. O sea, prácticamente era un desafío, ¿no? Religioso. Eh, Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Como era muy agresivo esto de ambos bandos, algunos sacerdotes, más de uno, comenzó a considerar y a preguntarse, ¿será esto verdad? ¿Será lo que esta gente viene a predicar el verdadero evangelio? Comenzaron ya como a tener curiosidad en saber qué es lo que están predicando ellos. Porque recuerda, era algo novedoso. Entonces muchos sacerdotes de Ginebra comenzaron a demostrar cierto interés. No dice que se convirtieron. Ahora, eventualmente algunos sí lo hicieron. Pero en ese momento, cierto interés. O sea que escuchaban ya. Ya no estaban antagónicos, sino un poco más abiertos a lo que se estaba predicando. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, uno de los capellanes de la catedral llamado Luis Bernard atendió a un sermón protestante. O sea, un sacerdote llamado, como está aquí, como les dije, Louis Bernard. Louis Bernard entró a un servicio protestante y escuchó todo el sermón. Entonces, después que terminó de predicar el pastor, él se pone en pie y dice, bueno, yo quiero
confesar algo, sí. Sabían que era católico. Ya escuché el sermón y quiero yo profesar mi fe en el mensaje protestante evangélico. Recuerde, otra vez digo, cuando digo evangélico, no estoy hablando del evangelicalismo estadounidense que no tiene nada de reforma, no es protestante, rechaza el bautismo de infantes, rechaza los pactos, rechaza los credos, rechaza los catecismos. No es evangelio norteamericano. Este es el verdadero evangélico reformado. ¿Ok? Entonces él dice, entra a la fe protestante evangélica y se convierte en un predicador reformado. Fíjese, ¿no? ¿Qué más? Entonces, oh, y, y los católicos historiadores, hay una católica historiadora llamada Jenny de Jussy. ¿Lo dije bien? Bueno, Jenny de Jussy dice, escribe, y ella escribe en su obra, estaba enojada, dice que Bernard no solamente aceptó la fe protestante, sino que se casa con una mujer viuda luterana y la hace su esposa. O sea, eso era poner más insulto o poner sal a la herida. Porque si un sacerdote se hace protestante, qué feo, nos está humillando. Pero no solamente eso, se casó con una luterana que era viuda. Peor todavía, con una hereje. O sea, hereje más hereje, pues sus hijos son herejes. ¿No? Y todo el pueblo ginebrino se enojó. Se enojó. ¿Y qué pasó? Bueno, dice allí, el próximo año, Tomás Vandel, sacerdote de la parroquia, la iglesia de San Germán. Ya saben de dónde viene Germán. Yo tenía un tío, se llamaba Germán. Bueno, Germán viene aquí, francés. Si usted conoce a un Germán, dígale tu nombre francés. Bueno, es otra cosa. Entonces, el sacerdote de la iglesia de San Germán, Tomás Vandel, también se convirtió. O sea, ¿se imagina usted todo el ambiente? O sea que la reforma, aquí lo que se está diciendo, ya estaba dando frutos en Ginebra. O sea, frutos no solamente que estaba avanzando, sino que inclusive el clero católico, sacerdotes, ya estaban aceptando la fe. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Mire cómo va el cambio, ¿eh? Cómo la reforma va avanzando en Ginebra, ¿no? ¿Y qué más dice aquí? Entonces, a través de esos meses que había problemas, las campanas de Saint Pierre también sonaban a cada momento, levantando alarma y intensificando las pasiones religiosas, porque los católicos estaban infelices, ¿no? Estaban enojadísimos. Si veían a un reformado, lo golpeaban en la calle. Eso era así. Decía, mira, reformado. Tenía que correr el reformado, el protestante deje correr, porque si lo agarraban, le golpeaban como nunca en su vida le habían golpeado. Y era peligroso porque, oiga, son golpes, eran patadas, una sola patada, imagínate, y ahí no eran uno, y ahí eran, no sé, 50, 20 a una sola persona, pues hasta lo dejaban casi muerto. En mayo de 1534, eh, mire, tanto eran los problemas que había, porque los protestantes también no eran santitos, como dicen por ahí, no, él es protestante evangélico santo. No, no, eso nunca fue así. No, y cuando digo nunca, nunca fue así. Porque los protestantes veían a los católicos como idólatras. Oye, pero mire esa imagen, qué fea. Vamos a romperla. Y la rompían, iban con palos, palos y ¡za! Romper, destruyeron cantidad. Y al católico dijeron, oiga, acaban de sacarle la cabeza a Santo Tomás. ¿Cómo? A Santo Tomás, al que tú orabas. ¿Qué le pasó? ¿Ya no tiene cabeza? Como que no. Como que no tiene cabeza. Sí, es que los protestantes le sacaron la cabeza. ¿Qué? Vámonos. Y agarraban palos. Como es, ¿dónde está? Aquí está, pobre cabeza, donde no tiene cabeza. Entonces vamos a nosotros a romperle la cabeza a los protestantes. Así era. Así era. Entonces, para evitar eso, ya no sonaban las campanas.
prohibieron sonar las campanas. Porque cada vez que sonaba la campana, ¡pling!, eso significaba pelea. Los protestantes que estaban comiendo decían, "Oh, ¿sonó la campana? Sí, pelea. Ok, vamos." Y los católicos estaban ahí, ¡pling! ¡Pling! Pelea. Vamos a pelear. Y agarrabanse, estaban en la calle a pelearse. Se daban en el nombre de Jesús, en nombre de la Virgen de las Mercedes, en nombre de Santo Toribio, de todos los santos. Y se agarraban. Herejes con idólatras se agarraban. El hereje directo al infierno, y el idólatra también directo al infierno. Los dos grupos se agarraban y se daban de alma, para que se den cuenta cómo es el amor cristiano, ¿no? Los dos decían que amaban a Cristo. Entonces dijeron, ya no hay que tocar la campana, porque cada vez que tocamos la campana la gente sale enfurecida, listo para pelear. Entonces llegó un momento, ¿qué razón? Porque no quiero pasarme la hora. Se dan cuenta, la historia está pero buenísima, pero bueno, ya terminó. Voy a dejarlo aquí. Voy a continuar después, ¿no? Pero espero que esto les esté ayudando una idea, porque para este momento todavía, a ver, ¿dónde está? Ah, antes que llegue Calvino, todavía no entra Calvino ahí, no, cuando entra Calvino ahí va a estar, pero terrible. Pero más o menos ahí ya les dije cómo es. Yo creo que ya he entendido cómo era el panorama político religioso en Ginebra en 1534. Fíjense, en 2 años todo lo que pasó, ¿ok? Así que vamos a terminarlo ahí y esto se va a seguir porque cada vez va a ver si se va a convertir más y más intrigante. Y esto es historia, ¿ok? No, esto no es novela, no es alguien que inventó, esto es historia de lo que pasó los inicios de la Reforma en Ginebra, Suiza. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que esto haya sido de mucha ayuda y ayúdanos a entender mucho, Señor, cómo durante la historia nosotros hemos podido ver la fe y desarrollarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima oportunidad. Yo les voy a estar avisando acerca de los próximos temas.